¿Y si el mayor héroe que conoces hubiera cometido un crimen imperdonable? ¿Y si Spider-Man no fuera el símbolo de responsabilidad que todos piensan, sino más bien el autor de un error tan grave que destruyó su propia alma y cambió el destino de todo el multiverso Marvel para siempre? Hay una historia perdida que la propia Marvel preferiría que nunca se supiera. Un secreto tan oscuro que, de ser revelado, podría hacerte ver a Peter Parker de una manera que nunca imaginaste. No solo estaba derrotado, no solo estaba destrozado, él mató, y no un enemigo cualquiera. Peter Parker le quitó la vida a quien más amaba, y para colmo, lo ocultó a todo el mundo. Hoy conocerás la verdad que quedó enterrada bajo capas de mentiras y dolor. El error que destruyó a Peter Parker, la tragedia que le hizo cruzar una línea de la que nunca regresó. Prepárate, porque esta es la historia que borra la imagen del héroe y revela a un hombre consumido por la culpa, el arrepentimiento y el miedo de lo que él mismo se ha convertido. El peor enemigo de Spider-Man nunca fue el Duende Verde, ni Venom. El peor enemigo siempre fue él mismo. Pero antes de continuar, respóndeme aquí. ¿Quién crees que fue la persona que más amaba a Pedro y que él mismo destruyó? Comenta ahora. Y vea si tenía razón al final de esta historia. Si conoces a Peter Parker, sabrás que siempre ha cargado con el peso de la responsabilidad como nadie. Desde la muerte del tío Ben, ha hecho una promesa silenciosa de que nunca más dejaría que nadie sufriera por sus fracasos. Creía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando el peso de esta responsabilidad se vuelve insoportable? ¿Y cuando, por mucho que lo intentes, todo lo que haces solo te lleva a más dolor? Peter siempre ha sido visto como el héroe que no se rinde, el que se levanta después de cada caída, el que se pone la máscara y se enfrenta a cualquier amenaza, aunque esté destrozado por dentro. Pero, ¿y si hubiera un límite para este sacrificio? ¿Y si llegara un momento en el que ni siquiera los más fuertes pudieran soportarlo más? Esta no es la historia de un héroe que salva el día. Esta es la historia de un hombre que intenta sobrevivir a las consecuencias de una elección imposible. El Peter Parker que conocerás aquí no es tu amigable amigo del vecindario. Se trata de alguien que hizo lo que pensó que era correcto y pagó el precio más alto por ello. Creía que podía salvar a todos, que todo lo que tenía que hacer era intentarlo una vez más. ¿Qué podría hacer diferente? Pero en algún momento, toda esa esperanza se hizo añicos, y cuando se rompió, algo dentro de él nunca se recuperó. Este es el momento en el que todo empieza a desmoronarse, y créeme, nada te preparará para lo que viene ahora. Ahora bien, si sientes que esta historia te llevará más allá de todo lo que has oído sobre Spider-Man, es porque así será. Suscríbete al canal ahora y ven conmigo a descubrir cada detalle de esta verdad olvidada. Solo así no te perderás ninguna parte de este oscuro y revelador viaje. Porque lo que viene después no es solo una historia, es una advertencia. Y querrás estar aquí para ver hasta dónde pudo llegar Peter Parker. Esta historia comienza en una realidad alternativa, un fragmento oscuro del multiverso, donde las reglas se han torcido y las decisiones más simples acarrean consecuencias devastadoras. Aquí, Peter Parker ya había enfrentado pérdidas que ningún ser humano debería soportar. La tía May, el último vínculo que tuvo con su infancia y su humanidad, ya no estaba allí para aconsejarlo. Había muerto meses antes, víctima de un brutal ataque planeado por Norman Osborn, el Duende Verde. Fue un ataque cobarde. Uno de ellos rompió a Peter de una manera que nunca admitió ante nadie. Nueva York, la ciudad que juró proteger, estaba al borde del colapso. Villanos como Kraven, Carnage y el propio Osborn siembran el caos libremente. El crimen organizado salió a las calles, y cada persona inocente que moría era un recordatorio de que Pedro estaba fracasando. Pero había algo que aún lo mantenía firme, algo que le daba sentido a cada golpe que recibía, a cada sacrificio que hacía. Maria Jane Watson. Ella era el último rayo de luz en la vida de Peter, y él la protegería sin importar nada. Al menos eso es lo que pensaba. Esa noche todo parecía una pesadilla.
El cielo estaba cubierto de nubes negras y los truenos surcaban el horizonte. Peter ya estaba agotado por las batallas anteriores, pero la guerra estaba lejos de terminar. El Duende Verde había tendido la trampa perfecta. Secuestró a Mary Jane y la llevó a lo alto de la Torre Oscorp, dejando a Peter con una elección imposible: salvar al amor de su vida, o evitar que las bombas esparcidas por la ciudad detonen y destruyan a miles de personas inocentes. Intentó ser el héroe que siempre fue. Intentó ser lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte, pero, como pronto te darás cuenta, a veces ni siquiera el mejor de los héroes puede evitar la tragedia. Peter desactivó la mayoría de las bombas. Usó cada segundo, cada músculo, cada latido de su corazón para correr contra el tiempo. Y cuando llegó a la Torre Oscorp, allí estaba ella, Mary Jane, colgada de cables de acero, con la mirada llena de miedo y esperanza. El duende también estaba allí, burlándose de él, sosteniendo el control que podía con solo presionar un botón, terminar con todo. Pedro no pensó. Él actuó. Lanzó su red hacia el duende, tirando de él violentamente. El villano cayó, pero aún tuvo tiempo de presionar un segundo botón. El mecanismo que sujetaba a Mary Jane empezó a ceder. Ella cayó. Y fue en ese momento que Peter, en el reflejo que le convertía en Spider-Man, lanzó su red para salvarla. Pero tiró demasiado fuerte. Con el peso de la caída, con el impacto de la fuerza repentina, el sonido seco que resonó fue el peor sonido que había escuchado en toda su vida. Su cuello se rompió en el instante en que la red la atrapó. Sostuvo a Mary Jane en sus brazos, con ojos que se negaban a aceptar la realidad. Lloró, gritó, maldijo a los dioses y a sí mismo. Intentó dar marcha atrás. Intentó reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Y fue en ese momento que Peter se dio cuenta de todo el peso de su fracaso. No acababa de perder a Mary Jane. Él le había quitado la vida. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? De ahora en adelante, Peter Parker nunca volvería a ser el mismo. Pero la historia está lejos de terminar. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Peter, ¿qué harías después de una pérdida como esta? ¿Intentarías seguir adelante? ¿O dejarías que el dolor consuma todo lo que eres? Comenta ahí. Quiero entender cuál sería tu elección en esta situación imposible. Peter permaneció arrodillado en lo alto de la Torre Oscorp, sosteniendo el cuerpo sin vida de Mary Jane durante minutos que parecieron eternos. El viento frío le golpeó la cara, pero no lo sintió. El frío que lo dominaba venía de dentro. Él la miró a la cara, con los ojos todavía abiertos, como si esperara algo que él nunca podría darle. Intentó cerrar los párpados con cuidado, pero le temblaban demasiado las manos. Estaban cubiertos de sangre, no el de ella. Era su propia sangre, proveniente de cortes y heridas. Pero eso no importó. Lo que realmente importaba era que había fracasado. Y ese fracaso le había costado todo. Sabía lo que había hecho. Sabía que nadie jamás lo perdonaría si descubrían la verdad. Pero lo peor fue saber que él mismo nunca se perdonaría a sí mismo. Entonces hizo lo que consideró necesario. Ocultó la verdad, en primer lugar. Así que trató de ocultárselo a sí mismo. Cuando llegaron los Vengadores, alertados por la destrucción en Nueva York y las explosiones que había contenido Peter, solo encontraron a Spider-Man, de pie con el cuerpo de Mary Jane en brazos. No dijo una palabra. Simplemente se la entregó al Capitán Marvel y desapareció en las sombras. Steve Rogers incluso intentó llamarlo, pero Peter no quería escuchar a nadie más. En los días siguientes, Peter construyó la versión oficial. Dijo que el Duende Verde la mató y que no sobrevivió a sus heridas. Y todos aceptaron la historia. Después de todo, ¿quién cuestionaría a Spider-Man, el héroe que había evitado una masacre sin precedentes? ¿Quién se atrevería a imaginar que al final él sería el responsable de la muerte de quien más amaba? Sin embargo, Peter no pudo olvidar. Las noches se convirtieron en una tortura interminable. Vio a Mary Jane en cada reflejo, en las ventanas oscuras, en los edificios que una vez compartieron. Escuchó su risa hacer eco en su mente innumerables veces.
A veces se encontraba sonriendo, hasta que recordaba que ella nunca volvería a estar allí. Luego la sonrisa murió y solo hubo silencio. El silencio se convirtió en ira, y la ira en el castigo. El Peter Parker que creía en el bien de las personas ha desaparecido. El Spider-Man restante estaba frío y calculador. Cazó criminales sin dudarlo. No hubo diálogo, solo juicio. Todo empezó con un traficante de niños. Luego fue Electro. Steve Rogers intentó detenerlo. Fallido. Daredevil también lo intentó. Y perdido. Peter se alejó de todos. Ahora estaba solo. Y finalmente había nacido la Araña Oscura. Ahora dime, en tu opinión, ¿en qué momento Peter realmente dejó de ser un héroe? ¿Fue cuando mintió sobre Mary Jane? ¿Cuando cruzó la línea con sus enemigos o cuando decidió estar solo? Quiero ver lo que piensas en los comentarios. Después de esa noche en lo alto de la Torre Oscorp, el mundo de Peter Parker quedó en silencio. Pero no fue un silencio sereno. Era un vacío ensordecedor que parecía gritar en su interior. Pronto, los periódicos comenzaron a especular sobre el motivo de la desaparición de Spider-Man. Los delincuentes volvieron a dominar partes de la ciudad, pero no por mucho tiempo. Cuando Peter resurgió, ya no era el mismo héroe que conocían. Lo que antes era protección se convirtió en castigo. Spider-Man dejó de capturar. Ahora cazaba. Uno a uno, sus enemigos empezaron a desaparecer. Nueva York se volvió, al mismo tiempo, más segura y más asustada. Nadie vio al nuevo Spider en los cielos. Se movía entre las sombras, silencioso, implacable. Los atrapados en sus redes ya no respiraban. Se convirtió en un patrón oscuro. Aún así, nadie se atrevió a cuestionarlo. ¿Cómo juzgar quién había salvado tantas veces la ciudad? ¿Cómo condenar a alguien que lo había dado todo y perdió aún más? Peter se hundió en las sombras. La máscara ya no abandonó su rostro. Ya no existía Peter Parker, solo araña. Los viejos amigos intentaron acercarse. Johnny Storm apareció en lo alto de un edificio, ofreciendo ayuda. No recibió respuesta. Cuando Tony Stark envió una solicitud para hablar, Peter la ignoró. La invitación a regresar con los Vengadores no fue devuelta. Abandonó su antigua vida. Fotos quemadas, recuerdos destruidos, archivos eliminados. Borró cualquier rastro de quién era, hasta que, una noche, siguió una pista que le llevó hasta Abutre. Adrian Toomes había regresado, más despiadado que nunca, traficando armas en Hell's Kitchen. Peter no avisó, no anunció su llegada. Atacó con precisión quirúrgica. Derribó a sus secuaces sin dudarlo. Y cuando agarró a Toomes por las alas, el viejo villano suplicó. Peter lo miró a los ojos y le dijo: «Ya has volado demasiado alto», y lo soltó desde lo alto del edificio. No hay red para sujetar. La noticia lo llamó una caída accidental. Pero cualquiera que conociera a Peter lo sabía. Ya no había coincidencias. Algo oscuro estaba creciendo en él. Una certeza de que ya no había límites. No había nada bueno ni malo. Solo él y su justicia. Los villanos restantes se escondieron. Algunos huyeron de la ciudad, otros buscaron protección en los héroes, pero no había ningún lugar al que Peter no pudiera llegar, hasta que Stephen Strange intentó intervenir. Encontré a Peter en el Empire State Building. Dijo que ese camino no llevaba a ninguna parte. Peter respondió: «Ya no sigo caminos, yo los creo». Strange intentó encerrarlo en una prisión mística, pero Peter ya dominaba los hechizos básicos. Se escapó y se dio cuenta de que necesitaba más. Buscó el control de la red de la vida y el destino. Aprendió a manipular los hilos que conectaban a todas las arañas del multiverso y empezó a buscar versiones alternativas de sí mismo. Cada araña derrotada lo hacía más fuerte. Se convirtió en una leyenda oscura, la terca telaraña negra, pero una sombra lo persiguió. Mary Jane, caída en sus brazos. En un raro momento de debilidad, lloró ante su tumba y se dio cuenta. Por muchos mundos que controlara, nunca borraría ese error. Y eso fue solo el comienzo. Si fueras Doctor Strange, ¿intentarías detener a Peter o le ayudarías a reescribir el destino? Comenta: la araña oscura ya no pertenecía al mundo que lo vio nacer.
Sus acciones se habían convertido en leyendas distorsionadas en diferentes realidades, contadas con miedo por quienes conocían la verdad y con reverencia por quienes veían en él una nueva forma de justicia. Pero para Peter Parker, esto no era más que ruido. Ya no le importaba lo que pensaran de él. Solo veía el objetivo final: deshacer el error que lo había destruido. Y fue entonces cuando encontró una posibilidad. En uno de los mundos alternativos que cazó y conquistó, Peter descubrió información sobre un fragmento de la red de la vida que, si se manipulaba de la manera correcta, podría permitir que alguien resucitara. No es un clon, no es una copia, la verdadera Mary Jane. Pero había un precio que exigía un sacrificio de escala inimaginable. Para abrir este camino, Peter necesitaría eliminar todas las demás arañas que existen, no solo en combate, sino borrando por completo sus líneas web, como si nunca hubieran existido. Cada hebra cortada liberaba suficiente energía para revertir el ciclo natural de vida y muerte de una sola alma. Pero necesitaba muchos, y eso significaba que no solo estaba buscando sus versiones alternativas. Estaba condenando mundos enteros a la destrucción. Fue en ese momento que los demás héroes del multiverso se unieron. Crearon una alianza desesperada, el Consejo de las Arañas, una legión de Spider-Man de todas las realidades, liderados por Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, y Gwen Stacy, Spider-Gwen. Formaron un ejército para intentar detener al que alguna vez fue el más grande de todos. Cuando el concilio confrontó a Pedro, no hubo negociación. No hubo diálogo. Peter los observó en silencio, como si ya hubiera predicho ese momento, y se limitó a decir: «Ustedes no entienden. Ninguno de ustedes entiende. No estoy luchando contra ustedes. Estoy luchando contra el destino que siempre nos ha condenado». La batalla que siguió fue brutal. Cada golpe intercambiado conllevaba no solo fuerza física, sino también décadas de historia, recuerdos y pérdidas. Miguel O'Hara intentó apelar a la razón. Le recordó a Peter quién había sido, pero Pedro se negó. «Lo recuerdo», dijo, «y es exactamente por eso que hago lo que hago». Derrotó a Miguel dejándolo gravemente herido. Spider-Gwen fue la siguiente, pero antes de que pudiera cortar su línea web, ella logró plantar una semilla de duda. Si Mary Jane volviera, ¿reconocería el hombre en el que te has convertido? La frase siguió resonando en la mente de Peter, incluso mientras avanzaba. Pero la duda era un lujo que no podía permitirse. Él siguió adelante. Cortar líneas. Destruyó versiones de sí mismo que se habían casado, tenido hijos, salvado realidades enteras. Versiones que habían encontrado la paz que él nunca tendría. Y cada vez que destruía uno de ellos, se encontraba más lejos que antes. En un momento de rara introspección, se miró las manos y casi no las reconoció. Las redes que disparó ya no eran blancas, sino completamente negras. Su máscara estaba fusionada a su piel. Sus ojos ahora brillaban como los de una criatura depredadora. Ya no era Peter Parker. Era algo más allá, algo peor. Pero el viaje casi había terminado. Con la cantidad de hilos cortados, finalmente pudo acceder al fragmento de Web of Life. Se reveló la entidad que guardaba el secreto de la resurrección. Morlun, el eterno depredador de las arañas, ahora vinculado a la esencia misma de la red. Morlun sonrió. Finalmente lo entiendes, Peter. Lo que se necesita para escapar del dolor, lo que se necesita para superar el destino. Morlun propuso un trato. Devolvería a Mary Jane a cambio de lo que quedaba de Peter Parker. No el cuerpo, no las potencias, sino el alma. Lo que quedaba de humanidad todavía lo llevaba. Y fue entonces cuando Peter, por primera vez en mucho tiempo, dudó. Miró el reflejo distorsionado en la superficie de la red. Se vio a sí mismo tal como era. Un monstruo, un asesino, un tirano de realidades infinitas. Pero también vio a Mary Jane, no como era cuando murió, sino como él la recordaba en sus mejores días. La sonrisa, la carcajada, los ojos que siempre encontraban el lado bueno de las cosas. La mujer que creyó en él,
Hasta el último segundo, él sabía la respuesta, y ella estaba dolorosa. Pedro se negó, y con eso deshizo todo el camino que había tomado para llegar allí. Pero Morlun no aceptó tan fácilmente la negativa. Tuvo lugar una última batalla, no entre depredador y presa, sino entre dos fuerzas que comprendieron el precio de la eternidad. Pedro ganó, pero la victoria no supuso ningún alivio, solo trajo silencio. Destruyó el fragmento, liberó los cables que había cortado, pero no hubo redención por lo que había hecho. Los mundos que había destruido no podían recuperarse, y Mary Jane todavía estaba muerta. Al final, Peter Parker no volvió a casa. Ya no había un hogar para él. Continuó vagando por el multiverso, una sombra que observaba otras versiones de sí mismo desde lejos, protegiendo a las personas a las que no pudo proteger. Se convirtió en un mito. Algunos dicen que en las noches silenciosas es posible ver a Spider-Man con los ojos rojos, mirando desde lejos. Él no interfiere, no más, solo mira y espera, porque en el fondo todavía carga con la esperanza de que algún día, tal vez, haya un camino de regreso. Pero ese es otro capítulo, y quizás no todo el mundo esté preparado para saber lo que viene después. ¿Pero es esta toda la verdad? ¿O será que, una vez más, Peter Parker esconde algo mucho más grande de lo que podemos imaginar? Existe una oscura teoría que circula entre los estudiosos de la red de la vida y el destino. Una hipótesis que pocos se atreven a considerar cierta, pero que, para algunos, explica las elecciones y los pasos de la araña oscura de una manera aún más inquietante. ¿Y si Peter nunca se hubiera ido esa noche en lo alto de la Torre Oscorp? ¿Qué hubiera pasado si, desde el momento en que Mary Jane cayó, hubiera quedado atrapado en un ciclo de culpa y dolor, recreando versiones alternativas de sí mismo, tratando de encontrar un resultado diferente, pero fallando cada vez? Algunas versiones dicen que Peter Parker nunca abandonó esa realidad, que cada mundo que visita, cada araña que destruye, es solo un fragmento de su propia mente que intenta crear un escape de una verdad que no puede aceptar. ¿Podría la araña oscura ser un depredador del multiverso o un prisionero de su propia locura? Y hay más. Algunos creen que Mary Jane nunca murió, al menos no definitivamente. Según esta teoría, cuando Peter tiró de la red y le rompió el cuello, intervino la red de la vida. En lugar de dejarla ir al más allá, fue entretejida en un espacio entre mundos, un limbo donde están suspendidas las almas de aquellos con una conexión profunda con la web. Si eso fuera cierto, Mary Jane estaría viva, pero encarcelada, esperando que alguien la encuentre, esperando que Peter finalmente se dé cuenta de que hay otra elección que tomar. Pero ¿quién puede decir que todavía tendría fuerzas para buscarla? Otras especulaciones van aún más lejos. Dicen que la araña de tela negra no es una aberración aislada, sino parte de un plan mucho más amplio, que fue manipulado desde el principio por fuerzas que actuaban por encima de los propios tejedores, entidades que utilizan a cada Spider-Man como peón en un tablero que ninguno de ellos jamás entenderá del todo, y que Peter, al convertirse en la araña oscura, simplemente cumplió el papel que siempre le estuvo destinado. Después de todo, quien controla la web, controla el destino. ¿Y quién puede decir que Peter Parker alguna vez tuvo otra opción? Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas teorías tiene más sentido? ¿Mary Jane estaba realmente viva, esperando ser rescatada? ¿O está Peter atrapado en un ciclo interminable de culpa, condenado a repetir su error para siempre? ¿Ha sido manipulado todo este tiempo o fue su propio dolor lo que lo guió hacia la oscuridad? Comenta abajo. Quiero saber cuál es tu teoría. Y te prometo que las mejores respuestas estarán destacadas en el siguiente vídeo. En definitiva, esta es la verdadera tragedia de Peter Parker. No la muerte de Mary Jane, no la caída al abismo de la oscuridad misma, pero el hecho de que, incluso después de todo, siga luchando contra algo que tal vez nunca pueda superar, él mismo. Durante años, fue el símbolo de la responsabilidad, el héroe que tomó las decisiones correctas, incluso cuando el precio era demasiado alto. Pero en esta historia, él era solo un humano.
Tomó una decisión en el calor del momento, con la desesperada esperanza de salvar a la persona que más amaba. Y fracasó. ¿Cómo podría alguien fracasar? Pero la diferencia es que él nunca se perdonó a sí mismo. Y quizás esta sea la peor sentencia de todas. Peter Parker siempre ha creído que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero nadie le dijo nunca que a veces, incluso con todo tu poder, sigues fallando. Y cuando fallas, no siempre hay alguien ahí para rescatarte. El héroe que conocíamos estaba perdido. Se hundió en la culpa, la ira y, finalmente, la soledad. Y por eso se convirtió en algo que nunca imaginó que sería. El mismísimo villano de su historia. Pero aún así, en lo profundo de la oscuridad, queda una pregunta. ¿Aún podrá ser salvo? Esta es la duda que queda. Porque, si existe una posibilidad, por pequeña que sea, de que Peter encuentre el camino de regreso, de redimirse, ¿tendría el coraje de enfrentarse a sus propios demonios y pagar el precio para volver a ser un héroe? ¿O ya es demasiado tarde para él? Piénsalo. Y dime, ¿crees que Peter Parker merecía una segunda oportunidad? ¿O algunas opciones simplemente no tienen retorno? Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Peter Parker, ¿qué habrías hecho? ¿Habría intentado salvar a Mary Jane, aún sabiendo que la decisión podría costarle todo? ¿O aceptarías la pérdida para proteger al resto del mundo? Comenta abajo. Quiero leer tu opinión. Quiero saber si crees que Peter merecía una segunda oportunidad, o si fue demasiado lejos. Y te lo advierto, las mejores teorías y respuestas aparecerán en el próximo video aquí en el canal. Si te gustó esta oscura historia sobre la araña, deja un me gusta ahora. Esto realmente ayuda a difundir este contenido entre aquellos que también aman explorar las versiones más oscuras y prohibidas del Marvel Multiverse. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, regístrate y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo aquí.